Terians, esa palabra que hace 2 meses no existía para el 90% de la población y ahora la escuchas en la escuela, en el trabajo y en la comida familiar. El otro día mis tíos empezaron a hablar de los Terians en plena reunión familiar y ahí supe que el algoritmo ya nos ganó, porque cuando un señor empieza a usar términos de internet es que el tema ya explotó. Es como si escucharas a tu tío decir con seriedad: oye, ¿y tú qué opinas del tun 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 sahur y los brain rots? Hermano, si mi tío sabe qué es eso, oficialmente vivimos en la era donde nada se queda en internet. Inclusive en el grupo de mi clase de Derecho Fiscal, el profe nos mandó una invitación de una reunión Terian en las instalaciones de la universidad. ¿Pero qué es un Terian? Google nos dice que un Terian es una persona que se identifica a nivel interno o espiritual como un animal no humano. No es que crean que físicamente son un lobo atrapado en un cuerpo humano, ni que estén esperando a que les crezca una cola. Pero si nos vamos a TikTok y buscamos entrevistas a Terians, genuinamente creen que son animales. Así que ¿a quién le creo? Este video busca analizar a fondo a esta identidad o tribu urbana, y para eso voy a dividir el video de la siguiente manera. Número 1, historia de los Terians. Número 2, qué es un furro y cómo se diferencian de estos individuos. Número 3, antropomorfismo y zoomorfismo. Número 4, identidad o tribu urbana. Número 5, psicología. Número 6, respondiendo a argumentos ridículos de Terians. Hermano, de verdad no sé qué rayos estoy analizando. Es el guión más surrealista que he escrito hasta ahora. Me identifico como un zorro. Un amigo mío se identifica como un coyote, otro se identifica como un lobo, otro se identifica como un gato y así. La comunidad Terian como la conocemos hoy, personas que se identifican como animales, surgió en internet. El 16 de noviembre de 1992 se crea el grupo de Usenet Alt Horror Werewolves, que para el que no sepa qué es Usenet, es uno de los sistemas de comunicación en línea más antiguos que existen. Surgió antes que el www y se usaba mucho en universidades y empresas con acceso a internet temprano. Era como un Reddit o Twitter primitivo. La gente publicaba textos, respondía a hilos, compartía archivos, debates, noticias, etc. O sea, el Usenet es mucho más viejo que un navegador como Safari o Chrome o cualquier navegador moderno que uses hoy. Prácticamente Google aún no existía y los Terians ya estaban en internet. Inicialmente Alt Horror Werewolves era para fans de películas de hombres lobo y terror, pero a partir de 1993 las conversaciones cambian de ficción a experiencias personales. Usuarios comparten sentir que son animales, tener cambios mentales o recuerdos o conexiones espirituales con especies como lobos, zorros, felinos, aves, etc. Es a partir de 1994 que se propone y se populariza el término Terianthropy o Terianthropy, no sé cómo se pronuncia, como reemplazo más amplio de Lycanthropy, y así incluir cualquier animal y no condicionarse solamente a lobos. Lo demás es historia. En 2020 hubo mayor visibilidad, especialmente entre adolescentes con prácticas como quadrobics, o sea, correr en 4 patas, y también el uso de máscaras y colas para expresar su identidad. Y aquí nos damos cuenta que lo que empieza como consumo de ficción puede transformarse en algo mucho más profundo cuando una comunidad deja de tratar la fantasía como lo que es y empieza a asumirla como identidad. No hay nada raro en disfrutar historias de hombres lobos. El quiebre está cuando alguien cruza la línea y decide que no solo le gusta el personaje, sino que su identidad funciona con esa lógica. Cuando el me gusta esto se convierte en esto soy yo, me identifico como esto, mi género es Terian. Consumir ficción es normal, vivimos consumiendo historias de Marvel o DC y nadie pierde el eje por eso. Es como si un fan de Punisher dijera: mi naturaleza es castigar criminales porque así soy. Ya no sería fanatismo, sería confusión entre fantasía y realidad. Pero ¿qué es un furro y cómo se diferencian de estos individuos? Un furro viene del fandom furry, o sea, gente a la que le gustan los personajes animales con rasgos humanos, tipo caminar en 2 patas, hablar, tener personalidad, etc. Piensa en su
Zootopia, Beastars o en My Little Pony, bueno, parte del fandom de estos dibujos animados probablemente son furries. Algunos furros solo consumen arte, dibujos, historias, otros se hacen una fursona, que es como su alter ego animal, y algunos usan esos trajes peludos gigantes que se llaman fursuits. Básicamente es una subcultura estética, no se creen que son animales. En la mayoría de los casos todo se queda en internet, rolean en Discord, comparten sus dibujos en Twitter, van a convenciones y listo. Fuera de ese entorno llevan una vida completamente normal. De hecho, cualquiera a tu alrededor podría ser parte del fandom furry y tú ni enterado. Básicamente al furro le gusta el concepto de animales humanizados, cultura, arte, cosplays, y el Therian se identifica como un animal real. Y aquí es donde el video se pone existencial. Y a ver, no se trata solo de burlarse, sino de analizar la coherencia de la idea de querer ser un animal e identificarse con uno. No quiero simplemente decir que se me hace estúpido que alguien afirme que no es un humano sino un animal. Creo que vale la pena preguntarse qué implica eso a nivel de identidad, conciencia y lenguaje. Quiero argumentar por qué desde una perspectiva lógica la idea tiene contradicciones. Pero para entender esto primero hay que entender dos conceptos clave: antropomorfismo y zoomorfismo. El antropomorfismo es atribuir características humanas a animales, objetos o fuerzas de la naturaleza. Cuando un zorro habla, razona o tiene dilemas morales como en Zootopia, estamos frente a un ejemplo de antropomorfismo. El zoomorfismo, en cambio, es lo opuesto. Este atribuye rasgos animales a los humanos. Puede ser simbólico, como cuando describimos a alguien como un lobo solitario o feroz como un león. Básicamente, el antropomorfismo y el zoomorfismo existen desde hace siglos como recursos simbólicos. Humanizamos animales para entendernos mejor y animalizamos humanos para hablar de instintos, violencia o pureza. Es decir, son lenguaje y metáforas. Lo paradójico y contradictorio aparece cuando la metáfora deja de ser metáfora. Decir me siento como un perro tiene sentido si nos referimos a lealtad, instinto, manada. Ahí utilizamos el zoomorfismo, pero afirmar no soy humano, soy un perro plantea una contradicción. Para poder afirmarlo necesitas autoconciencia, lenguaje y una noción clara de identidad, es decir, exactamente las capacidades humanas que estás negando. La autoconciencia es una capacidad humana. Para afirmar yo no soy humano, primero necesitas un yo estructurado, y ese yo no aparece de la nada, es producto del lenguaje, la cultura y la conciencia. Es decir, utilizas herramientas profundamente humanas para negar tu propia humanidad. Es una negación que depende exactamente de aquello que intentas rechazar. Lo que más duda me genera es, ¿ser Therian es una identidad o es más bien una tribu urbana? Porque si lo veo desde fuera, encaja bastante con el concepto de tribu urbana. Un grupo de chicos jóvenes que comparten estética, se visten igual, sentido de pertenencia, hablan igual, bueno, en su caso ladran. Eso suena demasiado a subcultura juvenil. Pero luego está el tema de la identidad de género. La definición dice que es la vivencia interna del género tal como cada persona la siente y que puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer. También aclara que no es lo mismo que la expresión de género, es decir, no depende de la ropa, el peinado o el comportamiento. Ahí es donde me confundo. Algunos Therians dicen que lo suyo es una identidad que desde niños saben que la tienen, pero la identidad de género gira en torno al concepto de género, no de especie. Sentirse lobo o gato no entra en la misma categoría que sentirse hombre o mujer. Y si la propia definición insiste en que identidad no es igual a expresión, entonces el que ser Therian esté ligado a una estética y a una forma de actuar hace que me cueste verlo como una identidad de género. Creo que esa mezcla de conceptos es lo que hace que muchas personas no se lo tomen en serio y es lo que hace que sea más absurdo. También me da la impresión de que no tienen un lore como tal, más bien fue algo que se viralizó en TikTok, otros lo replicaron y cada quien le fue agregando su propio significado. Y aquí es importante analizar la psicología detrás de los Therians. Es entendible que para alguien común ver personas ladrando, usando máscaras y comportándose como animales sea desconcertante. La reacción automática suele ser pensar ¿están bien de la cabeza? Pero desde la psicología, en la mayoría de los casos no se trata de un trastorno mental. Ser Therian no aparece como diagnóstico en el DSM-5 ni está clasificado
como una patología. ¿Es raro? Sí. ¿Es automáticamente una enfermedad? No. No existe un diagnóstico formal que establezca que identificarse como animal sea un trastorno mental, así que si viste algún hilo de un estudiante de psicología asegurando lo contrario, probablemente estaba mezclando opinión personal sesgada con tecnicismos mal aplicados. Básicamente, falacia de autoridad o argumentum ad verecundiam. Básicamente tengo título, así que lo que digo es verdad. El problema es que la autoridad no convierte una afirmación en correcta, menos si no hay evaluación formal ni evidencia clínica. Algunos lo han comparado con la licantropía clínica, un trastorno psiquiátrico extremadamente raro en el que la persona tiene el delirio de haberse transformado o estar transformándose en un animal. Pero asumir que miles de adolescentes en internet desarrollaron de pronto un brote colectivo de un trastorno rarísimo es forzar demasiado la explicación. Si lo analizamos desde un enfoque psicológico más realista, podríamos hablar de búsqueda de identidad en la adolescencia. La mayoría de los Therians son adolescentes o jóvenes adultos. Esta etapa implica una exploración extrema de identidad, aunque bueno, de tantas cosas eliges un berro. Mecanismo de afrontamiento. En algunos casos puede funcionar como una forma de adaptación psicológica frente a sentimientos de no encajar, experiencias de bullying o situaciones traumáticas, ansiedad social o dificultades para relacionarse, o simplemente los Therians son adolescentes tontos de TikTok que quieren llamar la atención y ya. No todo necesita un diagnóstico clínico, a veces es puro show, necesidad de validación y seguidores, tampoco es algo del diablo ni un castigo de Diosito. No todo lo raro es enfermedad y no todo lo incómodo es pecado. A veces es inmadurez amplificada por redes sociales. En fin, lo que arrancó como una comunidad de películas de hombres lobos, con el tiempo el grupo validó tanto la narrativa que dejó de ser un juego y pasó a ser autodefinición. Y cuando 10, 100 o 1000 voces te susurran la misma historia, el cerebro no lo discute, lo convierte en verdad, porque nada seduce más al ser humano que una identidad, un nombre y una tribu que te diga perteneces.